Muchas gracias a cada uno por unirse. Ya se están conectando nuestros panelistas. Ahí está entrando Patricio Navia. Patricio, ¿cómo estás? No te escucho. ¿Ahí sí? Ahí sí. Perfecto, perfecto. Ahí se te escucha perfecto. Ahí está Guillermo. Guillermo Ramírez entrando, a ver. Sí, ahí está entrando. Guille, ¿nos escuchas? Vamos a dejar que se conecte. Muchachos. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estáis? Hola, Pato, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está ahí? Bien, todo muy bien. ¿Ya estás en Nueva York? Bueno. Sí, estoy acá en Nueva York. Qué envidia. Ah, pero muy bien. Aunque por el clima pronto nos vas a enviar tú a nosotros. Tal cual, tal cual. Bueno, vamos entonces a empezar a grabar. Perfecto. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos los que están conectando. Estamos también transmitiendo a través de Facebook Live de la coordinadora y del Libero, que está actuando como nuestro media partner en esta ocasión. Les damos la bienvenida a todos a nuestro webinar El futuro de la democracia post-plebiscito, que es organizado por la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos. Les queremos, bueno, en esta ocasión contamos con 3 destacadísimos panelistas. Bueno, uno se nos va a sumar al final, que es Diego Paulsen, está en una sesión en la Cámara, pero es diputado RN, presidente de la Cámara de Diputados, abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez y diplomado en Derecho y Gestión Parlamentaria por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Patricio Navia, que es académico de la Universidad Diego Portales y de la NYU, New York University, es sociólogo de la Universidad de Illinois, máster en Ciencia Política por la Universidad de Chicago y doctor en Ciencia Política por la New York University. Y Guillermo Ramírez, diputado de la UDI, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en Políticas Públicas de la Universidad de Harvard. Yo me presento, soy María Paz Reyes, formo parte de la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, que es una plataforma que surgió en enero de este año, convocando personas y organizaciones civiles dedicadas a construir un país más solidario y democrático mediante acciones concretas. Busca generar, como lo dice su nombre, una red entre los grupos que la componen y poder influir con ideas e iniciativas que permitan avanzar en justicia social, equidad, dignidad y paz, entre otros valores. Muchas gracias a cada uno por acompañarnos en este día. Y para empezar la conversación, explicaré el formato. Cada uno tendrá 15 minutos para presentar sus ideas y luego transmitiré preguntas del público, que pueden ir dirigidas a un panelista o bien ser abiertas al panel. Las preguntas las pueden realizar por la barra preguntas y respuestas o Q&A que encontrarán en la parte inferior de su pantalla de Zoom. Así que ya entrando en materia, una breve introducción. Estamos a exactamente 18 días del plebiscito nacional en materia constituyente y como ciudadanos nos encontramos frente a muchas incertidumbres y vacíos sobre lo que esto implicará para el futuro de nuestro funcionamiento democrático. Como coordinadora hemos instalado el lema y el hashtag también, que gane la razón, porque no vemos que ésta esté primando en el debate nacional en estos momentos que son tan decisivos. Y quisiéramos hoy conocer sus visiones sobre las bases o mínimos comunes que nos permitirían avanzar en este contexto hacia una mayor estabilidad, tanto pensando en un eventual proceso constituyente, como en el futuro del funcionamiento del mismo Congreso
y orden democrático, porque vemos que esto no está para nada asegurado. Por esto le doy la palabra a Patricio Navia, quien como académico y analista ha evidenciado esta falencia y nos podrá contar sobre su visión y propuestas. Patricio, por favor. Hola, buenas. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. La verdad es que yo veo con bastante preocupación a Chile, y lo veo con preocupación mirado desde acá porque el mundo avanza y el mundo se mueve, los países tienen sus propios problemas. En Chile nosotros tenemos nuestro plebiscito el 25 de octubre, acá una semana después, el 3 de noviembre, el martes 3 de noviembre, tienen una elección presidencial. Bolivia tiene una elección presidencial el 18 de octubre y la gente no le pone tanta atención a lo que pasa en otros países porque le pone mucho más atención a lo que pasa en su propio país. Entonces, cuando yo converso con gente sobre el proceso chileno y me piden detalles y les digo, bueno, vamos a tener un proceso constituyente que va a coincidir con una campaña presidencial, me quedan mirando y me dicen, eso es una pésima idea, no deberían hacer eso. Digo, bueno, por eso me opongo, entre otras cosas. Pero a mí sí me preocupa porque en Chile creemos que somos un poquito el centro del mundo. Todos los países lo piensan un poco y nos estamos embarcando en un proceso que nos va a dejar abajo de la micro. O sea, el mundo está enfrentando el COVID, la vacuna contra el COVID probablemente va a salir en algún momento a fines de este año, comienzos del próximo, va a tomar un par de años para que la pandemia o el mundo supere la pandemia, y hay un montón de países que empiezan a competir por las oportunidades de inversión para atraer recursos. Hoy mismo en el Financial Times hay un reportaje súper interesante sobre cómo Colombia está tratando de convertirse en un lugar de industria manufacturera, ¿no? Y el Financial Times dice, bueno, es difícil llegar ahí, tiene la competencia de México, está la competencia de los países asiáticos, Colombia está cerca de Estados Unidos, son un vuelo a 3 horas de Estados Unidos, nosotros estamos a 10 horas de Estados Unidos, o sea, casi la misma distancia, un poquito menos de lo que está China. Entonces, todos los países están pensando en cómo aprovechar las oportunidades y nosotros estamos peleándonos entre nosotros con discusiones bastante bizantinas sobre si la constitución de Pinochet tiene un origen ilegítimo o no tiene un origen ilegítimo, y sobre si necesitamos reescribirlo todo desde una hoja en blanco o no necesitamos hacerlo desde una hoja en blanco. Entonces, yo siento que mientras el mundo se mueve y se prepara para lo que se viene, nosotros estamos mirando en la dirección opuesta. O sea, la principal razón que te dan de por qué quieren escribir una nueva constitución es porque esta es la constitución de Pinochet, el dictador. Está bien, en la constitución de Pinochet, el dictador, que fue modificado un montón de veces, y los japoneses siguen con su constitución que les entregó Estados Unidos cuando los derrotó en la guerra, y tratan de mirar hacia adelante más que de mirar hacia atrás. Entonces, en el contexto de lo que pasa en Chile, a mí me preocupa mucho en lo que el discurso, el tipo de conversaciones que se están dando en Chile y el tipo de discusiones que tenemos. O sea, el fin de semana, una protesta donde los policías actúan con mucha violencia, pero donde los manifestantes también actúan con mucha violencia contra la policía, produce un resultado que es claramente inaceptable, que es que en una situación confusa, pues un policía termina empujando a un muchacho y da la impresión de que producto de ese empujón, el muchacho cae al lecho del río. Y eso va a ser suficiente para una acusación constitucional contra el ministro del Interior a 3 semanas de un plebiscito que va a definir una nueva constitución. Entonces, y mientras tanto, el Congreso, además de la acusación constitucional, está debatiendo un retiro adicional del 10% de las pensiones de la gente, que todo el mundo dice afecta negativamente al país en el mediano y corto plazo, y no obstante seguimos en eso. Entonces, a mí me gustó este seminario, pero me parece que la pregunta de este seminario es cómo podemos tener mejor relación entre nosotros, y la hacen en medio de una situación en un bar donde todo el mundo se está tirando platos. Entonces, es difícil decir, bueno, este es el mecanismo para tener una mejor relación y poder sentarnos a conversar cuando platos van y platos y botellas vienen. Y me parece que el contexto en Chile es un contexto muy negativo. Me cuesta imaginar a alguien que pueda decir hoy Chile está mejor de lo que estaba hace un año, o hoy Chile está mejor de lo que estaba hace 5 años. Y eso es algo nuevo para nuestro país, y me temo que es algo a lo que nos vamos a tener que terminar acostumbrando, que el país mira hacia atrás y recuerda un momento en que estábamos mejor. Hasta ahora, en estos 30 años de democracia, no habíamos tenido eso. Siempre estábamos un poquito mejor que antes.
y ahora da la impresión de que estamos, como dice el tango, cuesta abajo en la rodada. Bueno, volveremos a Patricio Navia luego con más preguntas para ir profundizando en este tema. Muchas gracias, Patricio. Disculpen. Para continuar, le damos la palabra a Guillermo Ramírez, quien, bueno, desde el Congreso conoció de cerca la evolución del diálogo, si pudiéramos llamarlo así, político, y quizás puede, junto con su análisis, darnos algunas luces sobre cómo se puede avanzar o cómo encontrar ciertas bases comunes, aunque sean pocas, para tener un funcionamiento democrático más estable. Guillermo, muchas gracias. Ahí sí. Ahí sí. Muchas gracias, Pasita, por la invitación. Un gusto estar acá. Un gusto además compartir panel con Pato Navia, hombre de muchas luces, y con Diego Paulsen, cuando venga más rato, presidente de la Cámara de Diputados, y gran amigo además. Bueno, primero yo quería partir simplemente construyendo o comentando sobre lo que decía Patricio, que creo que es muy importante. Porque aquí cuando estamos hablando, Pasita, como de qué pasa ahora hacia adelante, la pregunta es, bueno, si no están las condiciones, supongamos que la conclusión fuera que Chile no están las condiciones para un buen diálogo democrático y que hay que reformar A, B y C, pero significa que no están las condiciones para un buen diálogo tampoco democrático en la constituyente, si es que ganara la prueba. Si concluyéramos que sí, que estamos en un buen pie, que hay que reformar 2 o 3 cosas, pero que en realidad vamos por buen camino, entonces quizá el tema constitucional no sería tan complejo. Pero la verdad es que hoy día estamos en un escenario en el que el proceso constituyente parece honestamente una locura. Y yo quiero dar 2 ideas de por qué es una locura y luego ir a propuestas concretas asumiendo que gana el rechazo. O asumiendo que gana la prueba, lo mismo, pero para mejorar en el fondo el ambiente. Entonces, partir porque esto es una locura. No, podría hablar media hora, pero 2 ideas muy breves. Primero, hay que tomar en consideración quiénes van a estar en la constituyente. Esto yo creo que es muy importante. Yo he estado en giras por Chile por el rechazo. Y la verdad es que la gente cree, y yo no sé de dónde lo sacó, pero mi experiencia es que la gente cree que en la constituyente van a haber una especie como de buenos hombres, de mujeres sabias, de ciudadanos comprometidos y abnegados, de gente que va a mirar a largo plazo, de constitucionalistas importantes y de gente que en realidad no tiene ningún tipo de interés mezquino o personal. La verdad es que para saber quiénes van a estar en la constituyente hay que ver la forma en que la constituyente se elige. Y la constituyente es un clon de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados se eligen 155, en la constituyente también se van a elegir 155. En la Cámara de Diputados se eligen en 28 distritos y en cada uno de esos distritos se eligen entre 3 y 8 diputados. En la constituyente van a ser los mismos 28 distritos con la misma distribución. En la Cámara de Diputados los candidatos los ponen los partidos políticos. En la constituyente los candidatos también los van a poner los partidos políticos. En la Cámara de Diputados hay una trampita, que es que se pueden hacer pactos entre partidos políticos para impedir que los independientes lleguen a la Cámara. Adivinen qué. En la constituyente también los partidos pueden hacer pactos entre sí para impedir que los independientes lleguen a la Cámara. Y mientras el Congreso Nacional funciona en el Congreso Valparaíso, los constituyentes van a funcionar en el Congreso de Santiago. Entonces, digamos las cosas como son. Mientras todo Chile aplaudía la idea del presidente Piñera de reducir el número de parlamentarios, lo que la prueba nos está ofreciendo son 155 diputados constituyentes adicionales. Esos son 155 diputados constituyentes adicionales. Los partidos lo que van a hacer es tratar de ganar la elección. Eso es lo que hacen los partidos. Para ganar elecciones no llevan a la señora Juanita, por muy buena que sea, por nobles que sean sus intenciones. Lo que hacen los partidos políticos para ganar elecciones es llevar a gente que sabe ganar elecciones. Y por eso los candidatos van a ser puros ex diputados, ex senadores, ex ministros, ex seremi, ex gobernadores, ex intendentes. Porque son gente que conoce de campañas, ha trabajado en campaña, tiene experiencia en campaña. Y en una campaña tan corta, además, como va a ser esta, tener a ese tipo de personas va a ser clave. Entonces vamos a tener un clon del Congreso. Con las mismas fuerzas políticas. Voy a inventar, si el 35% de los chilenos en la última elección parlamentaria votó por Chile Vamos, ¿por qué ahora votarían el 20% o el 60%? Va a ser parecido, 5 puntos más, 5 puntos menos. Lo mismo el Frente Amplio, la ex nueva mayoría.
Y por lo tanto la correlación de fuerzas va a ser parecida. Y todo esto que tiene que ver, uno puede decir si esto es bueno o malo, yo no estoy haciendo un juicio de valor, lo que yo estoy diciendo es que la gente tiene que saber qué es lo que está decidiendo cuando vota a prueba. ¿Y qué significa esto ahora bajado a lo concreto? Significa que si es un clon del Congreso, yo me hago la siguiente pregunta. Si hoy en el Congreso Nacional no hay 2/3 para aprobar o para mantener la libertad de enseñanza, ¿por qué esos 2/3 van a estar en la constituyente? Porque cualquier cosa que queramos mantener de la Constitución actual necesita 2/3. En eso consiste la hoja en blanco. Si hoy día en el Congreso Nacional no hay 2/3 para que el Banco Central sea autónomo, ¿por qué van a haber 2/3 en la constituyente para eso? Y si hoy día en el Congreso no hay 2/3 para establecer como está hoy la libertad de expresión, que la Constitución dice que es el derecho a emitir cualquier opinión sin censura previa, la semana pasada aprobamos un proyecto de ley en la Cámara, con censura previa, ciertos temas sobre los cuales tú no puedes tener una opinión que no sea la oficial. O sea, con censura previa. Entonces, si no están los 2/3, ni siquiera tenemos la mayoría, para aprobar una cosa así en la Cámara de Diputados, ¿por qué va a estar en la Constituyente? Entonces, todo este salto al vacío es una locura. Y el segundo punto es ese, que los países serios lo que hacen es mantener lo bueno y cambiar lo malo. Los países serios no parten de cero, no tiran todo por la borda. Y uno lo ve en distintos países. Ahora está en Estados Unidos. Estados Unidos tiene una constitución que tiene 250 años, la única en su historia. Andaban a caballo en esa época, habían esclavos. Escrita por dueños de esclavos. Exactamente. Todos blancos, todos hombres, todos dueños de esclavos. Súper lindo. Y representantes de 13 colonias, no de las 50 que son hoy día. Bueno, pero... y esa constitución, que era una época totalmente distinta, ha sido la misma. Han ido cambiando lo malo, la han ido actualizando. Ya no, la gente no se mueve a caballo. Obviamente las cosas han cambiado. Y ellos le llaman enmienda a la reforma. Suiza ha tenido 3 constituciones desde el siglo XII. O sea, una cada 300 años. Hay países como Inglaterra, Nueva Zelanda, que no tienen constitución. La izquierda siempre dice, no, Nueva Zelanda acaba de tener un proceso constituyente. No, señor. Esto es una declaración de principios. Ellos no tienen constitución. Es como la declaración de independencia de Chile. No son normas jurídicas. Entonces, en todos estos países, que en el fondo construyen sobre lo que han hecho, manteniendo lo bueno y cambiando lo malo, progresan. ¿Cómo vamos por Latinoamérica? Latinoamérica, el continente rezagado, porque va para atrás. Pero pasó hace rato Asia. Vamos a ver cuándo nos pasa África. República Dominicana, más de 30 constituciones. Venezuela, más de 20 constituciones. En Chile vamos por las 11. Entonces uno dice, bueno, ese es el problema en la Constitución. ¿Cuál es la lógica de volver a la casilla número 1 de este juego? ¿Por qué no partimos de lo que tenemos hoy día? Que alto esfuerzo nos ha conseguido tener la estabilidad democrática, política, económica que tenemos hoy. Y construimos desde acá. Si hay muchas cosas que cambiar, yo no estoy conforme con el Chile que tenemos, pero cambiemos las cosas como lo hacen los países serios. ¿Qué es esto de apretar el botón de reset? En la mitad de lo que nosotros sabemos que está pasando en el mundo y en lo que está ocurriendo en Chile, un año electoral, crisis económica, en fin. Bueno, yo por eso soy tan negativo de lo que significa este proceso constituyente y por eso tengo la convicción que estamos perdiendo la oportunidad en un ambiente reformista, porque existe este ambiente reformista. Estamos perdiendo la oportunidad de hacerlo bien. Y estamos aprovechando la oportunidad que nos está presentando la izquierda de hacerlo mal, de hacerlo desde cero, de hacerlo como lo hacen los países latinoamericanos y no hacerlo como lo hacen los países serios. El ejemplo que ponía Pato Navia es impresionante. Estados Unidos le tira 2 bombas a Japón, Japón se rinde y Estados Unidos le dice, ya, ok, pero yo les hago la constitución. Y 20 gringos que no hablaban ni japonés hicieron la constitución. Y esa es la que lo rige hoy día. ¿Y qué han hecho los japoneses? Cambiar lo malo y mantener lo bueno. Y hoy día son la primera potencia en Asia. Y Alemania, cuando se reunifica, tenía la constitución de Bonn por el 49, muchos dijeron, no, la constitución, si el país se dobla de tamaño, de población. Y dijeron, no, reformemos lo que tenemos. Y ahí está. El país más poderoso de Europa. Tienen algo en común los países más poderosos. La forma en cómo hacen sus reformas. Bueno, en fin. Y la propuesta está muy sencilla para tener un mejor diálogo democrático. Primero, tenemos que repensar nuestro sistema electoral. Yo puedo profundizar en esto después, pero para no comerme los 15 minutos, no sé cuánto me queda, Pasita. Dame una señal con la mano. 4, 2, 1, se me acabó. Tienes un poco que te dejó Patricio. Ya, Así okay. que Se lo voy a hacer rápido. Unos Mira, 8. Ya, genial. Voy a usar menos que eso. Voy a usar 1 minuto por idea. Hay un politólogo, sociólogo, francés, socialista, miembro del Parlamento Europeo,
que escribió un par de cosas que después, él no las llamó así, pero después las llamaron las leyes de Divergent. Esto estamos hablando de la década del 50 y 60. Y una de las cosas que escribe, la ley de Divergent, la más conocida, dice básicamente lo siguiente: si usted tiene un sistema electoral mayoritario, por el caso de los alcaldes, el que gana, gana, usted va a tener dos partidos políticos, o va a tender hacia allá. Si usted tiene un sistema proporcional, lo que va a ocurrir es que usted va a tener un sinnúmero de partidos políticos. Es una descripción, no es un juicio de valor. ¿Pero qué significa esto en castellano? Él dice, entre otras cosas, la mezcla más tóxica de todas es tener un sistema proporcional para elegir parlamentario y tener un régimen presidencial. Porque, dice él, el presidente en ese sistema jamás va a tener mayoría. Al no tener mayoría, no puede sacar adelante su programa de gobierno. Al no poder sacar adelante su programa de gobierno, se genera frustración en la gente. Y al generarse frustración en la gente, empieza a crecer un descontento generalizado que puede terminar en crisis de confianza o en desórdenes o lo que sea. ¿Les suena esa historia? Bueno, eso fue hace 40 o 50 años, en el fondo relatado por Maurice Divergent francés. Entonces, nosotros tenemos que tomar una decisión. O somos un régimen parlamentario con un sistema proporcional, o somos un régimen presidencial con el que gana, gana, sistema mayoritario. Pero esta cuestión como la tenemos hoy día simplemente no tiene sentido, porque ningún presidente va a tener nunca mayoría en el Congreso, ni siquiera un presidente de izquierda, porque hay tantas izquierdas que van a haber otras que van a hacer oposición. Segundo, creo que tenemos que reformar el tema del Tribunal Constitucional. En esto soy hiper minoría en mi sector, creo que mi bancazo soy el único que piensa así, pero yo creo que hay que abolir el Tribunal Constitucional y darle esas atribuciones a la sala especializada de la Corte Suprema. La razón es que el Tribunal Constitucional no tiene la autoridad y la legitimidad que requiere, aunque no es de la dictadura, es de Allende, pero en el fondo la izquierda se ha encargado de destruirlo por esta lógica de la tercera cámara, que es una vergüenza que ellos digan eso, y la derecha se ha encargado de destruirlo porque a falta de argumentos sólidos en el Congreso siempre están amenazando con el Tribunal Constitucional y hacen nombramientos políticos y no de acuerdo al mérito de los jueces. Entonces, el Tribunal Constitucional simplemente no pasó el test de la Alancuya y no lo va a pasar. Tercero, creo que hay que reformar la Fiscalía, el Ministerio Público. Aquí yo no sé cómo hacerlo, hay que meterle dentro a esto. El diagnóstico es claro, ¿cierto? Tenemos una Fiscalía totalmente politizada, cero imparcial, que finalmente hace lo que quiere y que nadie los controla. Y cuarto, un mayor enforcement, un mayor sujeción a las normas, no sé cómo decirlo, de los legisladores respecto de las propias reglas. Hoy día en el Congreso la cuestión es un circo, no solamente porque van gallos disfrazados de Batman o gente que usa capa y vuelan en la sala, o por el lenguaje que usan, o por el abuso de las acusaciones constitucionales, o la cantidad de insultos que se profieren en la sala con garabatos de grueso calibre, no solo por eso, sino también porque no se respetan las reglas. Si no respetarse las reglas, no pasa nada, en este país no pasa nada. Si se presentan cosas inadmisibles y se votan cosas inadmisibles, no pasa nada. Si no se respeta la urgencia que pone el Ejecutivo, no pasa nada. Entonces, yo creo que es hora de proteger a la ley de sus propios creadores para que los propios creadores de la ley la cumplan. Y creo que tenemos que tener una discusión acerca de cómo vamos a forzar a los propios legisladores a que respeten la ley y la Constitución, porque hoy día no la respetan y básicamente lo que ocurre es nada, se la llevan pelada. Creo que esas son 4 cosas concretas que pueden ayudar al diálogo democrático, a que tengamos una cancha rayada con ciertas reglas claras y que nos permitan ir progresando y avanzar. Gracias, Pasita. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, voy a plantear un par de preguntas, esperando que el presidente de la Cámara de Diputados pueda desocuparse de lo que estaba. Quizás volviendo en primer lugar a Patricio, ¿qué opinas, o si tienes otras propuestas, digamos, otras ideas sobre qué puntos serían claves para poder avanzar hacia un orden democrático que nos lleve a algo de estabilidad, digamos, independiente de quién gobierne, de que las instituciones democráticas funcionen? Ahí sí quisieras también comentar las que mencionó Guillermo. Sí, yo creo, yo regreso ahí a una definición básica de la democracia, ¿no? Que las democracias son sistemas en que los partidos pierden elecciones. Para que la democracia funcione, necesitamos tener elecciones, necesitamos que sean sistemáticas y necesitamos que los perdedores acepten su derrota, ¿no? Y que sean buenos perdedores. Lo que pasó en Chile es que en 2017 Piñera ganó la elección. Para bien o para mal, la gente que salió a votar votó mayoritariamente por Piñera en segunda vuelta. Y resulta que el programa de Piñera decía
amarillo, 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 y resulta que ahora, antes de que los chilenos hayan vuelto a votar, el presidente Piñera está impulsando un programa totalmente distinto a aquel que la gente votó. Entonces aceptamos un presidente que es muy peligroso, y es que lo que no ganas en las urnas, lo puedes ganar en la calle con quemando buses, tomándote Plaza Italia o imponiendo tu voluntad a la fuerza. A mí me parece que esa es la principal amenaza al buen funcionamiento de la democracia. El respeto a las reglas y aceptar que si los otros ganan, pues les toca gobernar y a ti te va a tocar gobernar cuando ganes mayoritariamente una elección, me parece esencial. Eso no lo tenemos en Chile. Ahora vamos a tener un plebiscito, pero pues, si la gente no queda contenta o alguna gente no queda contenta con el resultado del plebiscito, el presidente ya está sentado. Tú puedes salir y después pues rompes todo Santiago y con eso puedes imponer de nuevo tu voluntad. O sea, lo reconoció así directamente el ministro Gonzalo Blume, el que dijo, llegamos a este acuerdo porque teníamos miedo que se fuera a incendiar el país casi, ¿no? Y por eso tuvimos que llegar a este acuerdo. Así la democracia no funciona. O sea, si no hay respeto por las reglas del juego, pues no hay juego. Y ahí me parece que está el gran problema que tenemos en Chile. O sea, el acuerdo que se firmó en noviembre se irrespetó en menos de un mes. O sea, le sumaron un componente que a mí me parecía importante, pero no entró en la discusión, que era el tema de la paridad de género. Ok, y ahora le vas a meter otro componente adicional que sería supuestamente los cupos reservados para los pueblos indígenas. O sea, le estamos diciendo a la gente, firme aquí el contrato, pero pues nos reservamos el derecho de cambiar nosotros unilateralmente el contrato después de que usted lo firme. Así no funciona la democracia y no puede funcionar así. Entonces, la pregunta que tú me haces a mí me parece súper importante, pero insisto en el punto. Estamos hablando de dos cosas totalmente distintas. Estamos hablando primero de cuáles son las condiciones para que la democracia funcione y segundo de qué es lo que está pasando en Chile. Y en Chile no están dadas esas condiciones para que la democracia funcione. Si por alguna razón llegara a ganar el rechazo el 25 de octubre, ¿qué pasaría el 26? Quemarían Santiago. O sea, a mí me cuesta imaginar que si gana el rechazo el 25 de octubre, pues la gente, los de la prueba van a decir, ah, bueno, está bien, la democracia habló, así que ahora aceptamos mantener la constitución que ya tenemos. Pues no va a pasar eso. Entonces, de igual forma, si en abril la derecha, precisamente porque tenemos este sistema electoral del que hablaba Guillermo, saca una mayoría de los votos porque se presenta en una sola lista y la izquierda se presenta en varias listas para tratar de ubicar a todos sus partidos, en una de esas la derecha tiene mayoría en el Congreso, pero si no están dispuestos a llegar a acuerdos de 2/3, no vamos a ninguna parte. Mi temor, por cierto, respecto a la constituyente es otro, ¿no? Mi temor es que va a ser un arbolito de Navidad, precisamente porque necesitas acuerdos de 2/3, vamos a hacer este tipo de intercambios, ¿no? Yo te entrego un capítulo extenso de derechos y tú me entregas el Banco Central Independiente. Modificamos el Tribunal Constitucional y le metemos descentralización. Y al final va a ser una constitución que tenga un poquitito para todos, o sea, un equeco, un árbol de Navidad, que va a producir más incertidumbre después. O sea, ¿qué es lo que pasa con esta constitución? ¿Qué es lo que pasó con Colombia? ¿No? En Colombia llegaron a una constitución con 450 artículos el año 91. O sea, nuestra constitución de ahora va a pasar de los 600, porque todas las constituciones son siempre más largas que aquellas que reemplazan. Eso es una norma en todo el mundo. Si haces una constitución nueva, terminas con una constitución más larga que la anterior. Entonces, la Constitución va a tener un montón de elementos contradictorios y esos elementos contradictorios los va a tener que decidir alguien, sea el Tribunal Constitucional o si Guillermo logra eliminarlo, va a ser entonces la Corte Suprema o algún otro ente que se declare como Tribunal Constitucional. En Estados Unidos, por cierto, la Constitución no establece quién dirime los problemas constitucionales. Eso pasó porque cuando empezaron los problemas, la Corte Suprema dijo, nosotros vamos a dirimir, y se arrogaron ese poder. Y desde entonces, desde 1820, están dirimiendo los problemas constitucionales. 200 años ya. Entonces, de nuevo, una vez que haces una constitución, hay un proceso de ajuste. Entonces vamos a estar hasta el 2022, más o menos a esta altura del 2022, presumiblemente el proceso constituyente va a haber terminado, si es que terminan a tiempo, y ya sabemos que los legisladores se demoran un poquitito más en terminar sus tareas de lo que quisiéramos, porque hay demasiadas interrupciones de distinto tipo.
Y fíjense, en Valparaíso hay menos interrupciones porque cuesta más llegar a Valparaíso. Aquí la Asamblea Constituyente va a estar en Santiago, así que todas las marchas que pasan por la Alameda se van a desviar las 3 cuadras y van a llegar al Congreso, ex Congreso Nacional, a hacer presentes sus posiciones. Entonces vamos a tener batallas campales a la entrada del Congreso Nacional con los grupos queriendo entrar a la Asamblea Constituyente y la policía tratando de frenar a estos grupos, esta policía que está tan deslegitimada. Pero bueno, en sí que en el contexto general yo creo que, para tratar de responder a tu pregunta, las condiciones para que se respeten las reglas tienen que estar, y me parece que en Chile esas condiciones ahora no están. Entonces me cuesta imaginar cómo vamos a salir bien de esto. Creo que después de un tiempo, lo irónico de todo esto es que después de un par de años con la nueva Constitución, y cuando estemos ahí estancados económicamente porque no hay reglas claras, porque la inversión no va a llegar precisamente porque no hay reglas claras, va a aparecer algún candidato que terminará diciendo "Make Chile Great Again", así a lo Donald Trump en Estados Unidos, y decir volvamos a donde estábamos antes del estallido social porque entonces estábamos mejor. Y si la gente, decepcionada porque a la gente le están prometiendo, le prometen que van a tener mejores pensiones. O sea, lo dice la franja. Sí, vota por el apruebo porque eso te va a dar mejores pensiones. Eso es publicidad engañosa. O sea, si lo que realmente quieres es darle fuerza a CERNAC, pues el CERNAC debería ir por esos legisladores que están prometiendo eso porque es publicidad engañosa. Entonces, insisto en este punto de que a mí me cuesta ver que esto va a terminar mejor. Creo que en el largo plazo podemos terminar mejor, pero esto va a ser una travesía por el desierto bastante larga y bastante dolorosa y difícil para todo el país. Muchas gracias, Patricio. Bueno, mucho que pensar, ¿verdad? Mucho análisis importante. Quisiera, a ver, parece que está... No, voy a pasar a hacer preguntas del público. Hay varias que apuntan a cómo se puede, bueno, en particular, ¿por qué el gobierno no ha sido capaz, este gobierno y otros anteriores, porque hemos visto desórdenes ya hace bastante tiempo, de mantener el orden público? De mantener el orden público y el Estado de Derecho, finalmente. ¿Por qué no se puede controlar la violencia? ¿O cómo sí se podría? Quizás ahí ustedes conocen la experiencia comparada a otros países también, pero que parece algo, estamos convencidos, digamos, que es algo básico para que la democracia funcione, el respeto al Estado de Derecho. ¿Quién quiere partir? Usted manda, jefa. Patricio, ¿quisiera partir? No, yo creo que Guillermo sabe un poco más de esos temas, Bueno, así que me no gustaría tengo problema. escuchar lo que él tiene que decir. No me gusta lanzarme sin pedir permiso. Bueno, mira, sobre el tema del orden público, generalmente en la derecha, que este tema le duele y le preocupa, suelen pensar de que este es un problema de voluntad. Ayer veíamos la protesta al frente de la Moneda y salían unos pollos con la cabeza de Piñera, como diciendo que es un gallina. Y uno ve los WhatsApps, los videos y los alegatos de la gente, y básicamente ellos dicen aquí el gobierno no tiene pantalones, acá no se atreven, Piñera le dan miedo a los tribunales internacionales, y quiere mantener su fortuna, y uno escucha todo tipo de interpretaciones de por qué Piñera no quiere mantener el orden público. Yo les voy a contar una anécdota simplemente, para matizar esto, porque yo no puedo decirle a ustedes están equivocados los que piensan así o están en lo correcto, porque nadie está dentro de la cabeza del presidente. Entonces, uno no sabe hasta dónde hay voluntad y hasta dónde no la hay. Pero hay un par de datos objetivos que nos pueden ayudar a entender que el problema no es solamente voluntad, sino que también el problema es de capacidad. El día 17 de octubre, cuando empieza a agarrar mucha fuerza, ya de manera muy masiva, el tema de la evasión en el metro, y empezaron las primeras destrucciones de los torniquetes y los rayados a los carros y qué sé yo. El presidente Piñera, ese día 17, llamó al director general de Carabineros y le dijo, oiga, ¿sabe que esta cuestión se está saliendo un poco de madre? Entonces yo necesito que me ayude a cuidar las estaciones de metro y algunos, por si acaso, algunos edificios emblemáticos, La Moneda,
no tengo idea, el ex Congreso, los tribunales de justicia y qué sé yo, todo en Santiago, siempre pensando en Santiago. Ya le dice el director general de Carabineros, ¿qué tiene pensado? Mire, son 150 estaciones de metro, yo creo que cada una de ellas la podríamos cuidar con no menos de 10 carabineros cada estación, ya 150 estaciones de metro son 1.500, los edificios más importantes son 8, 10, ahí tendríamos que tener por lo menos unos 20 carabineros defendiendo cada uno, ya, entonces hace la cuenta y dice ya, necesitamos entonces 2.000 carabineros. Entonces el director general de Carabineros dice, oiga, ¿sabe que no tenemos 2.000 carabineros en Santiago? 800. Entonces el presidente dice, bueno, como son 800, entonces vamos a dejar fuera estas 2 o 3 líneas de metro y vamos a reducir el número de carabineros en los edificios. Presidente, perdón que lo interrumpa, pero son 800 divididos en 3 turnos. Entonces tenemos 260 por turno. Entonces el presidente dice, bueno, cuídeme esta única línea del metro, que era la que se iba a usar para la PEC y para la COP25, y estos 3 edificios y el resto, Dios nos ampare. Y al día siguiente se produjo un estallido mucho más violento del que se pensaba, con ese contingente policial en la calle. Y hay que decirlo con todas sus letras. Aunque hubiéramos tenido a Chuck Norris, el presidente de la República, con toda la voluntad del mundo de repeler la violencia, no habría sido posible. No con esa capacidad. A eso agreguémosle que no había inteligencia. Nada. Yo por casualidad había ido un par de semanas antes a la, ya no sé ni cómo se llama nuestra central de inteligencia, pero fui para allá por temas de ciberseguridad, a entrevistarme con el director. Llegué al edificio, agarraron mi celular, lo metieron dentro de una cajita, no me dejaron subir con él, como si fuera la CIA. Subo en un ascensor, que no sé si subía o bajaba, supongo, ver cómo la CIA, pero se trata de la película. Pero luego conversando con las personas allá, no con el director, hay gente de buena voluntad que querían hacerlo mejor, pero en términos de capacidades, financiamiento que tenían, expertos que podían contratar y qué sé yo me di cuenta cuando nos mostraban algunas de las cosas que habían hecho que la mitad de la información la sacaban de redes sociales, o más de la mitad. O sea, al final es información que podría cualquiera de los que están acá haber obtenido con una búsqueda más o menos concienzuda en redes sociales de las distintas personas, lo conectaban con otros. No había una inteligencia de verdad. Entonces el presidente, además de tener poca fuerza, no sabía dónde ponerla, no sabía cómo distribuir estos peones que tenía porque era el tablero, porque no sabía por dónde iba a venir el ataque. Yo les contara un par de anécdotas, ustedes se caerían de espaldas, pero en fin. Y lo hay un tercero, tema de capacidad en el fondo. Y lo tercero, los juguetes, como se dice. Los juguetes son la maquinaria, los vehículos, y tú veías dentro de los juguetes el uniforme de las fuerzas especiales completamente obsoleto, totalmente obsoleto para los estándares internacionales. Los carros lanzaguas, me inventar la cifra, pero era de este orden. El presidente me contó una vez que esa noche él preguntó, ¿cuántos carros lanzaguas tenemos? 18, presidente. Ya. Entonces, no, pero presidente, de los 18 hay 7 operativos. Los otros están fuera de servicio. Entonces, con uniformes obsoletos, sin las cámaras, sin carros lanzaguas, sin ningún tipo de implemento moderno, y sin número, sin inteligencia, creo que tratar de gallina al presidente, a quien yo he criticado especialmente en el tema del público, puede ser un poco injusto. Entonces, para no desanimar tanto a la audiencia, ¿qué ha pasado desde ese día? El presidente dijo, tenemos que tener muchos más carabineros, tenemos que tener mucho mejor inteligencia, tenemos que modernizar mucho más la implementación, y en eso están. Yo hace un par de semanas estaba con el presidente y le pregunté, dije, ya, presidente, ¿y cómo vamos con eso? Dijo, mire, señor Ramírez, en octubre, de una escala de 1 al 10, teníamos 3, hoy ya estamos en 7. Ya. No estamos en el óptimo, pero estamos mucho mejor para enfrentar la violencia. Y creo que eso en ciertas formas se ha notado. Más detenidos, hay leyes que se aprobaron entre medio, antibarricada y qué sé yo, que permiten que los tribunales tengan prisión preventiva, o sea, la fiscalía prisión preventiva, ni siquiera podían hacer eso. Entonces, en fin, creo que estamos en un mejor escenario.
Y por lo mismo yo creo que ahora sí, si es que hay una especie de revuelta, si es que gana el rechazo o lo que sea, ahora sí vamos a ver si el problema es o no es de voluntad. Con las cosas como estaban el 18 de octubre es difícil saberlo. Yo creo que hoy día, en que el Estado de Chile, no solamente el gobierno, el Estado de Chile está mejor preparado para esta situación, ahora sí vamos a ver si es que aquí de verdad es un problema de voluntad o no. Muchas gracias, Guillermo. Tú me cuentas, Patricio, si quisieras agregar algo o si pasamos a la próxima pregunta. No, me siento todavía más preocupado por lo que comenta Guillermo. Quedaste O sea, peor. lo que sí sospecho es que la capacidad estatal en Chile es bastante más limitada de lo que creíamos, ¿no? Porque el Estado se dedica mucho o gasta muchos recursos en contratar gente, pero no necesariamente tener capacidad estatal. Mi sospecha, y eso lo dicen varios historiadores del siglo XX, que el Estado era como una agencia de empleos, ¿no? Era como para conseguir trabajos para la gente. Y mi sospecha es que hay mucho de eso, ¿no? Entonces, y allí hay una crítica directa a Guillermo, a su partido y a la coalición de derecha. Cada vez que la derecha llegó al poder en Chile, crearon un nuevo ministerio. O sea, en 2010, cuando llegaron al poder, crearon un ministerio de deportes. O sea, eso es propio de la Unión Soviética. Y en 2018, para superar eso, crearon un ministerio de la ciencia y el conocimiento. Y eso sí que ya es Unión Soviética total. Y el de medio ambiente también, El en de, el primer gobierno. el de medio ambiente. Ahí tienes otro más. Entonces, Cojo la si la crítica, derecha estoy lo que totalmente de hace es acuerdo contigo. crear más instituciones del Estado para darle más empleo a la gente, fíjate, crearon el Ministerio de la Ciencia y ahora cortaron las becas para que los chilenos puedan salir a estudiar fuera. O sea, tienes funcionarios públicos trabajando, pero no tienes plata para entregarle a los chilenos que puedan ir a estudiar fuera y prepararse para ser mejores científicos o lo que sea. Entonces, a mí, perdón, No te preocupes. déjenme Claro, hay que tratar de pagar la apagar esto que no seremía. puedo apagarlo. No te preocupes. Hay que pagar la seremía, A mí me entonces parece no queda plata para. particularmente preocupante que la derecha no defienda lo que se supone que la derecha defiende del mundo. ¿Ya? Hay un líder de derecha que a mí no me gusta mucho, que es Ronald Reagan, pero que tenía algunas fortalezas, particularmente respecto a otro líder de derecha que tiene ahora los Estados Unidos, me parece bastante mejor. Y Reagan decía que las 9 palabras más temidas del idioma inglés eran: yo soy del gobierno y estoy aquí para ayudar, ¿no? Y esta idea de que el Estado no soluciona los problemas, me parece que es fundamental para la derecha, pero en Chile da la impresión de que el Estado soluciona los problemas. El propio gobierno del presidente Piñera en un momento decidió que le iban a ir a entregar canastas con alimentos, cajas con alimentos a la gente, en vez de hacer lo que la derecha debiera hacer regularmente, que es decir, pues te vamos a pasar la plata y tú eres libre para decidir y decides en qué lo gastas. Entonces, me parece que, y por eso estoy también bastante pesimista respecto a lo que se viene para Chile, es que las ideas, la defensa de las ideas del mercado, como un mecanismo para hacer que las cosas sean más eficientes en muchas dimensiones, no la está haciendo nadie hoy en Chile. Entonces, a lo mejor no va a haber mayoría de 2/3 para muchas cosas, pero sí va a haber mayoría de 2/3 para hacer crecer al Estado a un punto que termine ahogando la iniciativa privada después de que se promulgue la nueva Constitución. Muchas gracias, Patricio. Otra pregunta que se repite bastante es con respecto al bueno, sabemos sus posiciones frente a una eventual convención constituyente, pero sin embargo tenemos que plantear las preguntas igual, de todas formas, que la gente se hace sobre cómo podría funcionar de manera más o menos armónica un congreso, el próximo congreso, junto con una convención constituyente, si no sabe en el fondo si la legislación que está produciendo va a tener cabida dentro de la próxima constitución. Y asimismo, para el presidente que le toque asumir el 2022, ¿cómo ven esa transición y si se pudiera, porque por lo que vemos, bueno, muchas personas que están escribiendo y también nosotros en la coordinadora como de la visión ciudadana, hay muchos cabos sueltos en este proceso. Entonces, ¿cómo creen que se puede lograr esa, o de qué manera como lo menos malo posible se puede lograr esa convivencia en este periodo de incertidumbre? Intento responder yo a eso.
Pues lo evidente es que vamos a tener un presidente electo en el mes de diciembre, que va a asumir en el mes de marzo del 2022, y el presidente y el nuevo Congreso van a tener que sentarse ahí a esperar a que el proceso constituyente se concluya. O sea, van a estar cobrando sueldo 4 o 5 meses, pero no van a poder hacer nada, pues no van a poder pasar leyes si todavía no se sabe cuál va a ser el contenido de la nueva constitución, si ese contenido no va a estar definido en su totalidad. O sea, recién las primeras leyes que se van a poder pasar son aquellas que va a ser después de que se apruebe la nueva constitución. O sea, si suponemos que el proceso constituyente no se atrasa y que empieza en mayo, a mediados o fines de mayo del 2021, la nueva constitución va a estar propuesta en mayo de 2022. El plebiscito de salida será 60 días después, por ahí por julio del 2022, y entrará, se promulgará cuando se certifique esta elección por ahí por agosto del 2022. O sea, en 2 años más recién vamos a tener una nueva constitución y recién ahí el nuevo Congreso y el nuevo presidente van a poder empezar a legislar, a pasar nuevas leyes, pero los primeros 6 meses van a estar ahí esperando que se termine el proceso. Esto es casi como que te casas, pero no te puedes ir a vivir con tu pareja porque te tienes que esperar 6 meses hasta que la pareja anterior se vaya de la casa. Así vamos a estar en Chile en el año 2022. Entonces, quien quiera asuma como presidente va a ser súper entretenido, pero va a estar ahí esperando que el proceso constituyente termine. Y el proceso constituyente se puede arrogar sus propios tiempos, puede darse una extensión de un par de meses más. O sea, el 2022 lo podemos terminar teniendo todo perdido. Ahora, todos esos podrían ser problemas que podríamos decir, ok, pero podemos lidiar con esos problemas si tenemos la voluntad de diálogo. Pero esa voluntad de diálogo no está, no la vemos en ninguna parte ahora y no va a aparecer milagrosamente a partir de mayo del 2021. Guillermo, ¿quisieras agregar algo? Muchas gracias, Patricia. No, simplemente yo estoy 100% de acuerdo con Pato. Es difícil saber qué va a pasar con el gobierno nuevo cuando asuma, qué tan amarrado va a estar en su ámbito de acción en el año más importante de todos, que es siempre el primero, que es donde uno puede hacer cosas en el Congreso, todo se tranca. Entonces sí, ese es un tema que hay que considerar. Yo quiero agregar 2 ideas. La primera, no nos olvidemos que las posiciones se radicalizan mucho cuando se van acercando las elecciones. Porque la tentación del parlamentario ya no es hablarle a Chile, es hablarle a su propia tribu, la que vota por ti, la que te elige. Y por lo tanto, los momentos de moderación son más bien lejos de las elecciones. Los momentos de crispación y extremando posiciones, cuando se van acercando las elecciones. Y el proceso constituyente se va a dar en la mitad de la elección más importante de todas, que es la presidencial. Entonces uno, de este clon del Congreso, no debiera esperar tanta moderación. Yo ojalá me equivoque. Me encantaría que el día de mañana me inviten a la coordinadora y me digan, oye, y me pongan el video, mira lo que dijiste, y la asamblea es súper moderada y súper buen ambiente. Me encantaría que así fuera. Me encantaría equivocarme, pero yo estoy bastante seguro de lo que estoy diciendo. Entonces, eso es por un lado. Y en segundo lugar, es que parte de lo que dice Pato y lo que insinúa la pregunta, ya lo estamos viendo. Y estamos viendo la sinopsis de esa película. Cuando nosotros estamos en el Congreso y decimos, oye, hay una ley presentada hace 9 años por el presidente Piñera que saca los bancos del CAE. ¿No será hora de aprobarlo? No. No, porque hay que esperar a ver lo que dice sobre el tema de educación. Oye, el sistema de pensiones es urgente, la gente no puede esperar, para los viejitos se mueren más que los jóvenes. ¿Hagamos el tiro? No. Va a ser la nueva constitución la que va a fijar el nuevo sistema de pensiones. Y así vamos. Entonces, el plebiscito no ha ganado, los candidatos a la constituyente no están, todavía no se define su reglamento, falta que corra un montón de agua bajo el puente y ya estamos medio paralizados. Y eso solamente se va a ir acentuando. Y a partir, si es que gana la prueba a partir de 6 minutos, yo creo que el Congreso se acabó. Aquí. Pero bueno, es lo que hay. Veremos. Hay un par de preguntas, bueno, varias preguntas más, pero tratando de consolidarlo en temas. Sobre
hay una pregunta que apunta a un análisis que hizo Guillermo hace un rato sobre el tema del respeto al Estado de Derecho, la falta de hardware, que él decía de alguna manera. Y la pregunta dirigida a Patricio sobre el problema de software, dice, ¿cómo lograr de alguna manera dejar fuera o que no se repitan en sus cargos los políticos que han alentado digamos, fragilidad de la democracia? Mira, yo tengo muchas objeciones con la clase política chilena, pero lo único peor de no tener una clase política profesional es que aparezcan caras nuevas que traten de refundarlo y reinventarlo todo. Y por eso a mí me parece una pésima idea. Yo entiendo que a la gente le encanta, pero es una pésima idea poner límites a la reelección, porque obligas que se vayan los políticos buenos junto a los políticos malos. Entonces la gente, pues, además, en el último periodo lo que le están diciendo al político es que se tiene que dedicar a buscar su próximo trabajo. Y lo que vemos en los otros países donde esto ha pasado es que se producen sillas musicales. Los políticos pasan de ser diputados a ser alcaldes, gobernadores, legisladores locales, y al final depende mucho más de su partido, que va a decidir si la próxima pega es ir al Senado o es ir a la legislatura provincial, que de los electores que los eligen. Entonces, la idea de limitar, de decir, vamos a echar todos los políticos para que llegue gente nueva, que es una idea muy popular, ¿no? A la gente le encanta esa idea, es que al final tiene menos rendición de cuentas. O sea, si a mí me eligen diputado y yo sé que ya no tengo que volver nunca más al distrito porque no me puedo reelegir, pues no vuelvo nunca más al distrito y me dedico a trabajar por mi próximo trabajo. Entonces, esta idea de celebrar que se acabe la reelección hace que le pongan todavía menos atención a los electores. Entonces, de nuevo, la gente está legislando desde la guata, ¿no? La gente lo que quiere, están tratando de que se sienten mal y se pegan en la guata, ¿no? O se sienten mal y se meten como un cuchillo en el diente para romper el nervio. Esa no es la forma de solucionar los problemas. La forma de solucionar los problemas es ver qué cosas funcionaron dónde y cambiar gradualmente algunas cosas y pragmáticamente algunas cosas. No lo puedes cambiar todo. O sea, mi sensación es que en Chile decidimos botar la casa vieja para construir una casa nueva porque la casa vieja la construyó el padre violador, ¿no? Entonces, el padre violador que construyó esta casa, pues no podemos aceptar que el padre violador haya construido la casa, por lo tanto vamos a botar la casa para construir otra que no fue construida por el padre violador. Y tú le dices, ok, entiendo lo del padre violador, es terrible, es inaceptable, pero ¿tienes un plano para esta casa nueva? Dicen, no, pero hay que botarla porque la casa la construyó el padre violador. ¿Tienes materiales para la casa nueva? No, pero no importa. ¿Sabes de construcción? ¿Contrataste a un arquitecto o algún constructor? No, lo vamos a hacer entre todos, pero lo importante es botar la casa que construyó el padre violador. Y eso es una locura. O sea, está bien, el padre es violador, pero puedes arreglar la casa. O sea, no me cabe duda que la moneda la tiene que haber construido alguien que, pues, seguro que maltrataba a sus sirvientes. Eso no significa que vas a llegar y votar a la moneda simplemente porque el constructor de eso era una persona éticamente reprobable. O sea, yo no me puedo sentir más lejos de la dictadura militar y del legado de la dictadura militar, y por eso jamás militaría en un partido que haya apoyado la dictadura militar. Punto. Pero resulta que tenemos una constitución que, pues, ha funcionado en muchas cosas, que se parece en muchas otras a la Constitución del 25 y que no funciona en otras. A mí me parece del todo lógico decir, ok, cambiemos un montón de las cosas en que no funciona, sigamos cambiando la Constitución así como la hemos venido cambiando y mantengamos las cosas que funcionan. Por eso a mí me gustó la pregunta lo del hardware y lo del software, y claramente tenemos problemas de software también en Chile, pero me parece que lo que enfrentamos ahora es un problema fundamentalmente de hardware. Por eso cuando a mí me dicen, oye, la segunda pregunta, ¿convención mixta o convención constituyente? Y digo, espera, aquí me estás diciendo, el auto va a chocar, ¿te quieres sentar por el lado de la izquierda o el lado de la derecha? Y es como, no, yo preferiría evitar que el auto choque. Entonces, esto de elegir la izquierda o la derecha me parece mucho menos importante
que hacia dónde transita Chile. O sea, de verdad, esto no pinta nada bien. O sea, tú le preguntas a la gente y la gente te dice, sí, tengo esperanzas de que esto va a funcionar porque voy a tener mejores pensiones. Y la gente está depositando sus esperanzas de tener mejores pensiones en que va a ser una nueva constitución. Eso significa que aquí a 2 años, cuando las pensiones no mejoren, porque va a aumentar el gasto público, porque va a aumentar la deuda, porque va eventualmente a aumentar el costo del financiamiento, cuando la situación económica sea más mala, la gente va a estar encabronada de verdad y van a decir, nos mintieron. Y ahí esa molestia va a producir la reacción opuesta del Make Chile Great Again, que tampoco me va a gustar porque va a ser una reacción autoritaria en la otra dirección. Entonces, entiendo la lógica de la pregunta del software, pero y esto es un problema que claramente tenemos que arreglar, pero me parece que tenemos un problema mucho más urgente y mucho más grande con el que tenemos que lidiar hoy por hoy. Otra metáfora. Es lo mismo que cuando llega un paciente al hospital todo reventado y está con riesgo vital. Resulta y te dicen, oye, y a lo mejor va a quedar con cicatrices enormes en la cara. ¿Sabes qué? Las cicatrices enormes en la cara son un problema y lo van a hacer, pero pues no es un problema del que nos podemos preocupar ahora. Ahora necesitamos que el paciente salga vivo, porque es mucho mejor tener cicatrices en la cara que estar en un ataúd y que nadie te vea las cicatrices. Entonces, me parece que el gran desafío que tenemos es evitar avanzar por este camino que nos va a llevar a un pésimo lugar. Y digo una última cosa. Mucha gente te dice, bueno, pero si esto sale mal, votamos simplemente rechazo. Esa tampoco es una alternativa. O sea, primero quieres regalar 2 años. ¿Te refieres al plebiscito de salida? Al plebiscito de salida, claro. Si esto sale mal, en el plebiscito de salida votamos rechazo. A mí tampoco me parece eso como una gran alternativa. Primero, porque perdiste 2 años. Y segundo, porque en el plebiscito de salida la Constitución va a decir todos van a tener mejores pensiones. Entonces, la gente no va a votar rechazo. La gente va a decir, vemos por si acaso, si total ya lo hicimos por 2 años, ya nos esperamos 2 años, veamos si esto funciona. Si no funciona, después veremos qué hacer. Entonces, a mí me parece que esta mentira, porque es una mentira, de que las condiciones sociales, las prestaciones sociales van a mejorar si tenemos una nueva constitución, se asegura que la gente vaya a terminar votando apruebo en el plebiscito de salida y después nos vamos a encontrar con el tremendo cacho que es esta constitución, equeco, árbol de Navidad, que nos vamos a pasar muchos años tratando de solucionarla, de hacerla que funcione. Muchas gracias, Patricio. Bueno, a todos quienes nos están escuchando, lamentablemente Diego Paulsen no va a alcanzar a unirse a nosotros. Les pide a toda la audiencia las disculpas del caso, pero está todavía en una sesión que como presidente tiene que asistir. Pero, sin embargo... Se demora mucho más de lo que deberían inicialmente. O sea, esperar que esto tome solo 1 año. Bueno, es una de las preguntas, efectivamente, a las que quería hacerles. ¿Qué plazo creen ustedes que quizás Guillermo nos pueda contar o comenzar, que debería tomar, o que sobre la experiencia comparada? Recuerdo que estamos en una audiencia muy ciudadana, así que tenemos todo ese tipo de dudas, un proceso como el que se está planteando. Y si el plebiscito ratificatorio o de salida, digamos, no se aprueba la Constitución, ¿en qué pie se queda? Esas dudas surgen. Bueno, todo eso ya empieza a ser un poquito de política ficción, es difícil saberlo, pero hay algunas cosas que uno puede tomar como insumos para hacer una predicción. En la Asamblea Constituyente, si es que gana la prueba, el primer debate va a ser acerca del reglamento, que es la regla por la cual se van a conducir los constituyentes para hacer esta nueva constitución. Y un buen reglamento puede asegurar que haya diálogo, que haya acuerdo. Un mal reglamento puede significar la guerra total y un triste espectáculo. En Bolivia, puedo estar equivocado en la cifra, pero creo que no estoy equivocado. Se demoraron 8 meses en concordar el reglamento, en una constituyente que tenía el plazo de 1 año. El dato está bien, me corrobora y Don Pato. Yo creo que acá en Chile puede pasar algo parecido. Puede pasar de que estemos durante mucho tiempo discutiendo acerca del reglamento, echándose la culpa unos a otros de no querer ceder. Cada uno encuentra las razones para echarle la culpa al otro en la mitad de un año electoral.
Yo creo que ese es un cóctel peligroso para los populismos, para las expectativas, para la participación después. Y eso a mí me preocupa, porque perfectamente puede pasar que espera 2 meses del plazo y sigan discutiendo sobre el reglamento. A veces da la sensación, desde donde yo estoy al menos, de que esa discusión va a ser más difícil que la otra. Ya la otra va a ser difícil. Eso es lo primero. Lo segundo, si es que finalmente el plebiscito de salida gana el no, vamos a tener un problema grave, porque lo que va a pasar es que van a haber grupos interesados que, violando completamente los términos del acuerdo, van a insistir en que entonces tiene que haber una nueva asamblea constituyente y tiene que haber una nueva propuesta de constitución hasta que la gente diga que sí. Fernando Arce lo ha dicho de esta manera, ha dicho, si gana la prueba el 25 de octubre, ese es un mandato del pueblo para una nueva constitución. Si el primer ensayo al pueblo no le gusta, hay que hacer uno segundo y uno tercero hasta que tengamos una nueva constitución. En circunstancias de que el acuerdo consiste en que si el plebiscito salía gana el rechazo, dio la constitución actual por sobre la propuesta y se queda la actual. Pero ese es un debate que de ninguna manera está cerrado y que puede conducir también a un enfrentamiento, al menos político, con ramificaciones, digamos, en la calle. Entonces, la verdad es que todo lo que estoy diciendo puede pasar, como puede no pasar, y nadie tiene al final conocimiento del futuro, pero las cosas que estoy planteando, algunas sí lo tienen, en lo que han visto hoy día personas como Atia o en la experiencia de Bolivia. Muchas gracias, Guillermo. Patricio, ¿quisieras agregar al análisis No, de Guillermo? estoy de acuerdo con lo que dice Guillermo. Yo creo que si entramos el 25 de octubre, si gana el apruebo, salir de esto va a ser muy difícil. Yo no tengo muchas expectativas de que no vaya a ganar el apruebo, por eso estoy tan preocupado, o sea, no tengo muchas expectativas de que vaya a ganar el rechazo. En particular, probablemente yo no voy a poder ni siquiera ir a votar porque acá en la universidad nos tienen en una especie de burbuja, que es la Universidad de Nueva York, y no podemos salir de la ciudad y probablemente eso va a mantenerse todavía para fines de octubre, pero entiendo que las encuestas le dan una tremenda mayoría al apruebo porque la gente está votando porque quiere mejores pensiones, solo que la gente está votando por el regalito que te dan o por el regalito que te están prometiendo y después salir del cacho en el que vamos a entrar va a ser particularmente difícil. Por eso yo veo que las cosas en Chile van a ir cuesta abajo en la rodada por los próximos años y por eso me parece súper importante que toda la gente lo piense muy bien antes de votar. A mí me parece que la opción más razonable es votar rechazo, porque el país ha mejorado, no ha mejorado tanto como quisiéramos, pero ciertamente ha mejorado más que el resto de América Latina y más de lo que nunca habíamos mejorado en nuestra historia. Luego lo que teníamos que hacer es avanzar más rápido por el mismo camino y no cambiar de camino. Y a mí me da la impresión de que el 25 de octubre vamos a tomar un giro en una dirección de la que va a ser difícil después salir. Entonces, esto de decir, bueno, pero ¿qué pasa si en el plebiscito de rechazo lo arreglamos y si lo arreglamos en el camino con las reglas? Va a estar un poco más difícil. La constitución que funcionó algo mejor en eso fue la colombiana, que a mí no me gusta mucho, pero la constitución colombiana le daba un mandato de 10 días a los constituyentes para que concordaran las reglas y si no las concordaban tenían que aceptar las reglas que les proponía el Ejecutivo. O sea, había un mandato perentorio para poder concordar reglas que les resultaran beneficiosas a todas. En el caso de Chile no está ese mandato y como bien dice Guillermo, pues se podrían pasar varios meses o varias semanas al menos discutiendo las reglas. Muchas gracias, Patricio. Y nos queda una última pregunta que va dirigida a Guillermo, más que nada porque Patricio ya se refirió al tema. Si quisieras referirte al tema de la segunda papeleta ahora para el 25 de octubre, Guille. Mira, yo he cambiado opinión. Hay mucha confusión al respecto, Sí, mucha. Yo he cambiado opinión al respecto 2 veces. Los que son fanáticos de los Beatles acá me van a entender. Los que somos fanáticos de los Beatles, un día tenemos a un Beatles favorito y después de algunos meses tenemos a otro Beatles favorito. Depende del estado de ánimo, el momento de la vida y qué sé yo. Y hay 3 buenas opciones para tener Beatles favoritos, no 4, pero al menos 3. Acá yo he cambiado de opinión.
partí por la mixta, pasé a la convención constituyente y hoy día estoy de nuevo en la mixta. Y básicamente tengo dos razones para estar por la mixta. A mí me hace mucho sentido la analogía que hacía Pato respecto de que el auto va a chocar. Y que le pregunté qué está la derecha o a la izquierda, y dice, bueno, entonces partiendo del escenario de que ambas son malas, si es que gana la prueba, ¿qué es lo que yo al menos quisiera de la constituyente? ¿Cómo quisiera yo que fuera este choque? Yo en la constituyente quisiera dos cosas. Primero, que nadie, ninguna fuerza política obtenga los 2/3. Porque si no, va a ser una aplanadora por sobre la minoría, y la idea es que una constitución sea discutida y no sea una aplanadora, y que al final del día podamos llegar a acuerdos. La segunda cosa que yo desearía en este choque es que ojalá en la constituyente existiera la mayor moderación posible. O sea, me encantaría que no estuvieran los grupos más radicales. Entonces, ¿por qué estoy hoy día por la mixta, teniendo estos dos principios en la cabeza? En primer lugar, porque si es que gana la mixta, nosotros digo Chile Vamos, tenemos por derecho propio un cierto número de parlamentarios que entrarían a la constituyente, y luego en la mitad que se elige, necesitaríamos sacar menos del 20% de los nuevos constituyentes para asegurar el tercio. En el fondo, lo que quiero decir es que, como hoy día nos aseguramos el 40 y tantos % de los congresistas que pasarían a la constituyente, nos faltaría muy poquito en la otra mitad para llegar al tercio. Entonces, la mixta, en cierta forma, asegura que nosotros podamos llegar al tercio y asegura de ese modo que, en el fondo, podamos plantear nuestras ideas y tener un diálogo, porque nos van a necesitar para aprobar normas. Hay quienes me dicen, no, pero la constituyente también está asegurado el tercio, como la derecha no va a sacar un tercio si es que siempre lo ha tenido, en el fondo, como representación parlamentaria, aquí va a ser igual. Yo, para que tengamos el tercio, necesitaríamos ir unidos con República. Y yo siempre he sido la idea de que tenemos que ir unidos y que tiene que estar unido todo lo que esté a la derecha y a la izquierda, pero lo que uno quiera no es lo relevante. Aquí lo relevante acá es que allá hay un proyecto político distinto, que buscan diferenciarse, que tienen candidato presidencial, y no es un dato que vayamos a ir. Y yo he hecho el ejercicio matemático en Excel, en mi computador, y si Republicano y Chile Vamos van divididos y tienen votaciones más o menos similares, no tan alejadas la una de la otra, le entregamos a la izquierda la mayoría necesaria para que cambien hasta el clima. Entonces no es un dato esto de que vayamos a tener un tercio en la convención constituyente. Entonces, la primera razón de que tengamos al menos un tercio, con la mixta se asegura mejor. La segunda razón es asquerosamente electoral, pero bueno, esto es así. Ustedes saben que este Frente tiene 20 diputados y que los comunistas creo que tienen 8, creo, 7, 8. La mayoría de los parlamentarios del Frente Amplio y de los comunistas, la mayoría, no todos, entraron arrastrados. Ahí están todos los parlamentarios del 1%, que son todos de esa fuerza. Y entraron arrastrados porque formaban parte de una lista en que fueron acumulando votos y fueron los últimos en entrar. Entonces déjame darte un ejemplo. En San Bernardo, por decir algo, está el diputado Pablo Vidal. Pablo Vidal no sacó una gran votación. Y por lo tanto, dentro de los 6 o 7 cupos que tiene San Bernardo con Melipilla, él ocupó el último. Si vamos a una convención mixta, como se eligen menos, en cada distrito se eligen menos. En Las Condes, que es el distrito que represento yo, 16 diputados, van a haber 3 constituyentes. En el distrito de Maipú, donde hay 8 diputados, van a haber 4 constituyentes. En Punta Arenas, donde hay 3 diputados, van a haber 2 constituyentes. Lo que está todo es permitir que en cada distrito se van a elegir menos. Entonces, todas estas fuerzas que sacan el último cupo a la constituyente no entran. Y esas son las fuerzas más radicales, las más extremas, las que representan un porcentaje pequeño de la población, pero que acarían como si fueran la gran mayoría. Pero no entran en ninguno de los dos tipos de convención, solo que en uno das más cupos para que sean elegidos. No entran en la mitad electa de la mixta. Entrarían obviamente. Pero en la constituyente sí entrarían porque hay más cupos. Sí, tal como ocurrió, como son los mismos cupos que para los diputados, exactamente lo mismo, el resultado va a ser parecido. El Frente Amplio tuvo 20 diputados en la última elección, por el mismo sistema de votación de tener alrededor de 20 constituyentes,
quizá un poco más, quizá un poco menos, pero no debiera variar mucho. En cambio, si tú achicas la cantidad de diputados, o en este caso de constituyentes, que se eligen por distrito, entonces todos aquellos que salían con un 1%, esos arrastrados, los que ocupaban el último cupo, no salen. Ahí están los gallos más radicales. Esos son los gallos que le hablan a un grupo así de gente, con mucha intensidad, que son muy radicales de lado y lado, y eso no van a salir, y por lo tanto tú vas a tener algo más parecido a representantes de centro-derecha y representantes de centro-izquierda. Es decir, vas a tener una constituyente un poco más moderada. En esa mitad, en la otra mitad igual pueden estar las giles y qué sé yo, pero en fin, yo creo que dentro del mal escenario de este choque, como dice Patricio, yo tengo la impresión de que ese es el choque más benigno al final. Asegurar que nadie tenga 2/3 y tratar de sellar el sistema para que la constituyente sea lo más moderada posible. Muchísimas gracias, Guillermo. Yo creo que esto fue muy ilustrativo para muchos de nosotros que realmente esto ha sido muy difícil de entender. Y bueno, ya en honor al tiempo, ya les dimos el mensaje del presidente de la Cámara de Diputados que lamentablemente no alcanzó a sumarse, pero queríamos darle muchísimas gracias a Patricio y Guillermo por acompañarnos hoy, a cada una de las personas que se conectaron en los Facebook Live de la coordinadora y de Libero, nuestro media partner, así como en este Zoom. Esperamos que estas ideas puedan ayudarnos a ir tomando también mejores decisiones y como ciudadanos informados tenemos nuestra mejor arma que es el voto y tenemos muchas elecciones por delante para ejercerlo en los próximos meses incluso. Muchísimas gracias, muy buenas noches y que estén muy bien. Gracias por acompañarnos, Guillermo y Patricio. Chao, muchas gracias. Un Gracias gusto. a ti, Basita, un gusto compartir panel contigo, Pato. Saludos a todos, que les vaya bien. Que estén muy bien, adiós.